Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. Escuchemos. Muchas bendiciones, Jason, este día y siempre, ¿no? Igualmente, Vania, muchísimas gracias. Una linda introducción, como siempre. Espero que te encuentres muy bien. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Señor es bendecido. Qué bueno. Gracias, Jason. Muchas gracias. Jason, interesantemente, sabe que inclusive durante algunos fines de semana, muchas personas de alta edad, personas bastante mayores, llaman y hacen preguntas. Por algún motivo no pueden llamar durante la semana. A veces están en una casa de recuperación. Y me tocó mucho mi corazón y sé que va a tocar el suyo. Un señor que llamó y dijo: Jason, yo acabo de cumplir 78 años y soy viudo. ¿Puedes, Jason, por favor, explicar las enseñanzas bíblicas sobre el perdón y la reconciliación, especialmente en relaciones que han sido muy tensas a lo largo de los años, mientras mi esposa estaba viva? Y me dolió el corazón con esta pregunta. Claro que sí. Parte de la liberación, Vania, se trata de no dejar que nosotros estemos esclavizados o encarcelados o viviendo bajo una sombra. El deseo de Dios es que su creación sea libre de los patrones pecaminosos, destructivos, de las cárceles, de las celdas que el enemigo se levanta, rejas que el enemigo levanta, preveniendo o deteniendo a su pueblo. Entonces, parte, Vania, de la cárcel que el enemigo ha establecido es la falta de perdón. La falta de perdón mantiene a la gente encarcelada, mantiene a la gente detrás de las rejas o en cadenas y no puede avanzar porque sigue siendo casado, figurativamente, sigue siendo con una ligadura o ligado a algo hasta que por fin se suelte. Entonces, cuando hay una ofensa, el deseo de Dios es que nosotros tomemos todos los medios posibles y todos los pasos posibles para liberarnos de aquellas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros seamos libres. La intención del perdón no es simplemente soltar al otro individuo para que parece que salió con la suya. No. La idea es que cuando nosotros soltamos, nosotros quedamos libres de las ligaduras, de las ofensas, de las cargas. Entonces, para este señor que nos escribió, que nos llamó, mi sugerencia es perdonar a todos que te han ofendido. Perdona a todos que te han ofendido, porque eso va a dejar que tú vivas el resto de los años que te quedan, en libertad, que es el deseo de Dios. Pero la gente que no lo hace vive en una cueva, vive en la cárcel, vive detrás de las rejas y siempre resentidos, siempre ofendidos. Y debido al hecho de que no se ha sanado, cualquier pequeña ofensa aumenta el dolor en su corazón. Entonces, suéltalo, quita la barrera y deja que Dios te sane. Así es. Difícil para muchas personas, pero no imposible, ¿no, Jason? No es imposible. Nada es imposible con Dios. Amén, absolutamente. Le repito el número de teléfono, si usted quiere hacer una llamada gratis, ¿no? Y hablar con Jason, por favor, para una opinión, alguna cosa que esté pasando, querido amigo, amiga, 1-888-727-8424. El día de ayer, Jason, un señor también llamó y dijo: hermana, ¿será que puede preguntarle a Jason si nos puede brindar orientación sobre cómo manejar los sentimientos de soledad, sentimientos de aislamiento en la vejez, especialmente a nosotros los viudos y viudas? Uh-huh. Bueno, yo creo mucho, Vania, en amistades sociales. Creo mucho en asociarse con individuos con los cuales tenemos cosas en común. Fe, por ejemplo, es
para mí, número 1. Número 2, actividades, diversión, gente que se asocia con los demás, vive por más años, tiene la tendencia de ser más sanos. La gente que se congrega regularmente, Vania, escuche esto, la gente que se congrega regularmente tiene 3 veces más en cuanto al porcentaje de sanarse después de una operación, tiene menos presión arterial, tiene su rapidez en cuanto a mejorar después de una operación es 3 veces más rápido, Sí. se enferma menos y las amistades y las relaciones son más genuinas, sinceras y saludables. Solamente porque se congrega. Imagínate, Vania, eso es no solamente entre los pentecostales o los bautistas, entre todas las denominaciones, inclusive la Iglesia Católica, Amén. la Iglesia Metodista, todas las iglesias experimentan una mejoría de salud y de calidad de vida simplemente porque los ancianos y los que sí participan van a la iglesia. Entonces yo creo mucho en asociarse, en mantener buenas relaciones, porque a fin de cuentas, Vania, Dios nos hizo como gente y como seres sociales. Nosotros hemos sido creados para tener relaciones con Dios y relaciones con nuestros seres queridos y amistades y amigos. Absolutamente, totalmente entendible, Jason. Muchísimas gracias, porque tantas personas padeciendo, sufriendo durante, no sé, años de vejez, o entonces quedó viudo, quedó viuva. Recebemos un número de llamadas muy grande de personas que perdieron su esposa, ¿no? Y pero así, requiere que se haga un esfuerzo, ¿no? Sí, Tiene sí, que hacer un esfuerzo. Sí. Sí, totalmente. Porque si no hace mira, la gente tiene que hacer algo. Le cuesta salir de las 4 paredes, yo entiendo. Le cuesta encontrar la motivación. Yo sé que que le es muy difícil encontrar el combustible para salir, pero vale la pena. Sí, señor. Muchas gracias, Jason. 1-888-727-8424. Querido amigo, querida amiga, si usted también tiene en su corazoncito una pregunta separada para Jason, por favor. Este programa lunes a viernes, el mismo horario, pero retransmitido a las 3 a.m. hora del Pacífico. ¿Cómo debo, Jason, abordar las preguntas sobre el propósito y el significado de la vida a medida que me acerco al final de mi viaje? Escucha esto, tiene 93 años. ¿Cuál es la pregunta que tiene? Sí, es una pregunta difícil hasta de aceptar a esta edad, ¿no? ¿Cómo debo abordar, Jason, preguntas sobre el propósito y el significado de la vida a medida que me acerco al final de mi viaje? Bueno, vamos a decir que voy a pintar la pregunta en otra luz, a ver si me permite. Sí. Creo que lo que está preguntando es cómo puedo seguir encontrando mi propósito aunque tenga 93 años. Y es exactamente lo que quiere saber. Muy bien. Cada quien tiene un propósito. No importa que tenga 100 años o 2 años. Cada quien tiene su propósito. Y la gente que es muy joven tiene el reto, el desafío de encontrar su propósito. Pero la gente ya anciana, la gente muy madura, ya sabe cuál es el propósito. Yo creo que cuando va aterrizando, uno de los aspectos más interesantes, más especiales, es la intercesión. Sí. Los abuelos pueden interceder. La gente puede dar consejería, puede dar consejos. Mi suegro todavía está sacando su podcast y tiene 91 años, imagínate. Entonces hay algo que tú puedes contribuir. Puede ser un libro. Claro que sí puedes escribir un libro o por lo menos dictar el texto de un libro. Sí. Puede contar historias, apuntar historias de los milagros que Dios había hecho en tu vida para animar a las nuevas generaciones y recordarles que Dios es un Dios de milagros todavía. Puede haber
circunstancias donde puedes interceder por la gente que necesita, familia que necesita, y luego encontrar ese hilo dorado que todavía existe en cada uno de nosotros. Señor, ¿cuáles son mis dones? Los dones que tú me has dado, combinado con la dirección general de mi vida que tú me has planteado. ¿Qué dice la gente sabia en mi vida acerca de la dirección de mi vida? Y realmente en ese momento silencioso, cuando no siento nada de distracciones, ¿cuál es lo que yo siento? ¿Qué es la voz que yo oigo dentro de mi ser? Sí. Y combinando los 4 aspectos, yo creo que puede encontrar la dirección idónea aún a los 93 años. Así. Es una gran bendición su respuesta realmente. Gracias, Jason. Tantas personas que le están escuchando a esta edad, o entonces un poquito más, un poquito menos, ¿no? Así es. El número de teléfono gratis, si usted quiere hablar con Jason, querido amigo, querida amiga, no se trata de consejería, pero lo que Jason lleva en su corazón, siempre, siempre basado en la palabra del Señor. 1-888-727-8424. Un señor le escribe esto: Jason, soy enfermero hace mucho. Hace 9 años recibí el Señor en mi corazón. Entonces la pregunta mía es, ¿cuál es, Jason, su perspectiva bíblica y métodos de tecnología para prolongar la vida? ¡Wow! Esta es una pregunta Mi perspectiva bíblica es Sí. que Dios quiere que nosotros experimentemos la vida y que la tengamos en abundancia. Amén. Y Sí, que nosotros deberíamos luchar por la vida y no buscar la muerte. Sí. Yo pienso que deberíamos buscar la satisfacción, el significado de la vida y una vida conectada con Dios para prolongar nuestra muerte con el fin de glorificar a Dios más que cualquier otra cosa y por el tiempo más posible para atraer gente a Cristo Jesús. Sí. Yo pienso que deberíamos usar la medicina, la sabiduría médica, las oraciones, las intercesiones para poder vivir una vida sana y saludable con el fin de ganar gente para Cristo, aún siendo viejos. Sí, sí. Es ¿no? mi punto de vista. Sí. Aún siendo viejos. Aún siendo viejos. Estas 3 palabras son fundamentales. Gracias, Jason. 1-888-727-8424. Su red de emisoras de bendición, Radio Nueva Vida. Gracias, sembradores. Gracias, queridas sembradoras y guerreras de oración también. Una pregunta bastante interesante. Dice, Jason, a veces creo que la humildad de uno, la gente le toma ventaja. Y después, para terminar, le pregunta, ¿qué le parece esto, Jason? ¿Le parece realidad? Sí. Hay gente que se aprovecha, Vania. Yeah. Hay gente que se aprovecha a la gente humilde, la gente que no es muy directa, la gente que siempre se sujeta, siempre se somete, siempre quiere complacerle a los demás. La gente se aprovecha de gente así, desafortunadamente. Es lamentable esto, ¿no, Jason? Es lamentable, es parte de la personalidad, Sí. porque a veces hay gente muy dirigida, muy determinada, y va a buscar el atajo, va a buscar la manera de cumplir las cosas lo más rápido posible y sin considerar los sentimientos de los demás, especialmente la gente que es humilde. Exactamente. Y hay que hablarles a ellos fuerte, Sí, ¿no? porque ellos entienden Sí. el lenguaje de ser o de hablar fuerte. Una persona determinada entiende la palabra no y no porque en realidad no me gusta. Sí. Ok, está bien. Sí. Tú tienes que ser fuerte y directo con la gente, fuerte y directo. Yeah. O Muy directa. bien. Muy bien, muchísimas gracias. Una persona también escribió una corta carta y dice lo siguiente: Jason,
¿Cuál es la perspectiva bíblica sobre el uso de intervenciones médicas y también tecnología para prolongar la vida? ¿Y cómo debo abordar estas decisiones? Porque soy un estudiante de medicina. Él me dijo que ya escuchó su respuesta en uno de sus programas, pero no tuvo tiempo de llamar una vez más. Entonces quisiera repetir la pregunta. Bueno, bíblicamente es bueno, es algo sano prolongar la vida, Sí. utilizando las herramientas prudentes, aceptables y beneficiosas que le conviene a los involucrados. Eso sería mi respuesta. Es bíblico prolongar la vida usando herramientas prudentes, beneficiosas para todos los involucrados, no aprovechándose a nadie. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, Jason. Muy bien. Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en nuevavida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio@nuevavida.com. Creo que tenemos una hermana querida en línea. Le quiere hacer una pregunta a Jason. Adelante, amiga querida, por favor, con Jason. Buenos días, buenas tardes, saludos a los dos, que Dios los bendiga. Mi pregunta es esta: yo estuve ayudando a un amigo querido en la última faceta de su enfermedad, tenía cáncer de páncreas. Uh-huh. Yo estaba asistiendo con mi esposo a una iglesia, pues claro, cristiana, todos estábamos bien. Entonces el día que mi amigo se estaba muriendo prácticamente, yo le estuve cuidando todo el proceso de su enfermedad. Uh-huh. Y le hablé al pastor porque él no era creyente, mi amigo no era creyente, entonces yo le pedí al pastor que si por favor fuera a hablar con él antes de que él falleciera. Uh-huh. El pastor ese día me dijo, no puedo, habla con uno de los ministros. Entonces hablé con uno de los ministros y me dijeron, ahorita no puedo, me voy a ir a comer, pero más tarde. Y yo le dije la importancia que tenía este asunto porque él ya estaba casi agonizando. Todavía me escuchaba, todavía hablaba conmigo mi amigo, pero no lo tomaron en serio quizás, y a mí me dio mucho coraje y yo dejé de ir a la iglesia y no puedo, ¿cómo le diré?, sacar ese dolor. Sí, señor. Mi amigo falleció sin haber escuchado la palabra de Dios. Dios mío. Claro. Mira, amiga, yo no voy a hablar mal ni voy a acusar a nadie. En primer lugar, yo sé que tú tienes una tristeza bastante profunda en tu corazón y la pérdida de tu amigo es algo que muchos pueden sentir en su corazón y discernir por escuchar el tono y el dolor que tienes en tu corazón. Lamentamos mucho escuchar eso. Yo creo que no es lo que voy a mencionar, amiga, no es una sugerencia para volver el reloj y vivir en el pasado, porque tú no puedes cambiar el pasado. Para nada, no puedes cambiar el pasado. Pero tal vez en el futuro, considerando que algunos en tu iglesia no estuvieron disponibles, capaces, competentes, yo diría que tú tienes que prepararte para hacer la obra de Dios cuando ellos no. En realidad yo siento que Dios te hubiera usado. Dios te quería usar. Mi pregunta es si le hablaste o nunca hablaste de Dios. Sí, yo hablé con él y él me decía que eso no existía, que era, por eso habían tantas guerras por la religión. Entonces él toda su vida nunca creyó. Yo lo conocí por muchos años, pero yo le dije, pero ¿sabes qué? Tienes que hablar con alguien. No me escuches a mí, quiero que hables con alguien que te pueda dar consuelo en tus últimas horas. Y eso fue todo. Quizás llegó mi hija con su esposo, ellos son católicos, ellos oraron con él. Quizás no se fue tan solo, por decir algo así, porque oramos por él, pero a mí me dolió mucho. Entonces dejé de ir a esa iglesia, estoy asistiendo a otra
que son muy, muy buenas personas. Amo esa iglesia, pero tengo ese rencor en mi corazón. No sé cómo sacarlo porque estoy pidiendo ayuda. Claro. Bueno, a veces tenemos que encontrarnos en una encrucijada donde tomamos una o dos decisiones a la vez. Primera decisión, el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Tú tienes que tomar la decisión de perdonarlos y soltarlos nada más. Y decirte y recordarte todos los días, ya los he soltado. Ya no les voy a cobrar la factura. Eso es puerta número 1 y agarrar puerta número 2. Puerta número 2 es, ellos hubieran empeorado el asunto, yo te garantizo. Ellos tal vez podrían causar una distancia más entre Dios y él. Y yo sé que me vas a preguntar, ¿cómo es posible? Sí. Porque Dios lo rodeó a él con gente a los finales momentos de su vida, con gente que él tenía confianza y buena relación. Amen. Al introducir un extraño, arrogante, pastor, confiado, podría causar un abismo más grande en los últimos y un resentimiento contra ti por haberlo introducido en medio de una circunstancia cuando realmente en los últimos momentos de la vida. Yo creo que es mejor ir con el equipo que Dios ha plantado ahí y no introducir nuevos miembros de un equipo, nuevos jugadores, especialmente cuando los jugadores no tienen historia ni tienen confianza con este hombre. Tú le dijiste algo excelente. Él rechazó la palabra de Dios. Si él hubiera sido un poco abierto, yo creo que tal vez Dios hubiera mandado a alguien para cerrar el trato o en tu caso usarte a ti para cerrar el trato. Pero Dios sabe. Dios no es un Dios ignorante. Dios es un Dios omnipotente y Él sabe el corazón de Faraón, de tu amigo, el mío y el de Baña. Él conoce el corazón de cada uno y Él sabe exactamente lo que se necesita. Para mí, lamentablemente, el pastor no apareció. Para mí, lamentablemente, el otro pastor hubiera preferido comer y no ir al hospital. Para mí es lamentablemente. Sin embargo, Dios es el Señor de la cosecha y sabe lo que está haciendo. Y si yo estuviera en los zapatos de Dios, no estoy, pero si yo estuviera en los zapatos de Dios, rodearlo en los últimos momentos con gente de confianza hubiera sido mi estrategia, no gente nueva. Sí, sí, Señor. Entiendo. Ahora mi pregunta es ¿cómo saco eso de mí? Yo creo que tú tienes que sujetarte a un Dios soberano. Uh-huh. Señor, yo acepto que tú arreglaste las piezas en aquel momento y te perdono a ti. Los perdono a ellos, te perdono a ti y me perdono a mí. Y lo perdono a él por haberme muerto. Yo te entrego todo y decírselo todos los días, amiga. Yo creo que con esa actitud la tormenta cesa. Eventualmente cesa y más rápido. ¿Está bien? Gracias, eso es todo. Nada más quiero una oración. Claro. Por favor. Claro. Señor, extiende tu mano poderosa sobre nuestra amiga. Te pedimos, Señor, que tú hagas algo maravilloso en su corazón esta semana. Que tú le ayudes a ver desde tu punto de vista cómo arreglaste las cosas, cómo tú estás orquestando las cosas y que nadie te tire una curva y que nadie, Señor, puede engañarte. Y tú en el momento soberanamente va a colocar las piezas. Siempre quieres que nos preparemos por aquellos momentos. Ahora toca a esta mujer, alivie la presión en la cual ella vive y te pido paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdale a ella a perdonarse, a perdonarte a ti, a perdonarle a todo el mundo involucrado y sobre todo a andar contigo en armonía y bendición de nuevo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Y amén.
Sí, Señor. Gracias, hermana querida, de todo corazón. Oye, Jason, una cosa ahora que me dio... sabe que algunos años atrás, recibí una llamada, que estaba en mi casa, ¿no? Fin de semana, recibí una llamada de una persona y me dijo, estoy llamando de un hospital y hay una persona que está básicamente agonizando. Es una enfermedad muy grave, pero... ¿será que usted puede venir? Yo no conocía ni la persona que llamó. Y digo, claro que sí. Monté en mi auto, me fui al hospital. Y cuando llegué, la persona realmente, un varón, estaba muy enfermo, una enfermedad bastante seria. Y le pregunté a la enfermera, ella me dijo, sí, yo te llamé. Nunca había conocido a esta señora en mi vida, pero Dios conoce todo, ¿no? Bueno, tú sabes que yo creo que hizo algo mal, porque yo le pregunté a la persona, que Dios te bendiga, pero tienes el conocimiento de lo que estoy hablando. Me hizo así con la cabeza, ¿no? Que sí. Y dijo, ¿quieres recibir al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador? Él hizo así con la cabeza. Oré con él recibió el Señor. Un suspiro grande y murió. ¿Qué hice de mal? No sé. Pero ¿por qué esta señora... No, entonces, ¿por qué esta señora misma no hizo la oración para que él recibiera el Señor? Solo quiero entender. Fue mi pregunta. Ella respondió que él no quiso escuchar nada de la religión porque la raíz de la religión está causando las guerras mundiales y las diferencias entre los pueblos, etcétera. Él rechazaba el evangelio. Entonces yo ya al escuchar eso como evangelista, yo sé que si ella llama a un evangelista, llama a un pastor, él rehúsa. En sus últimos momentos de vida, lo que él necesita es que alguien le tome de la mano y dile, te amo y te acepto. Y quiero orar por ti y a ver qué pasa. Pero yo no voy a presentar ni introducir un nuevo jugador en el partido en los últimos momentos. Si es que la persona no quiere y no cree, ¿no? Exactamente. Eso sí es mi punto. Claro, sí. Bueno, me redimo. En el nombre de Jesús. Claro que sí. No, gracias, está. Jason. Gracias, muchas gracias. Poder para Cambiar, Jason Friend, su red de emisoras de bendición, Radio Nueva Vida, 1-888-727-8424. Una persona le escribe lo siguiente. Jason, tengo 19 años, soy nuevo en el Señor y voy a una iglesia que me gusta mucho, me gusta el pastor, las personas, hay muchos jóvenes, pero hace un par de semanas que uno de las personas que ayuda el pastor me dijo, tú tienes que ir a estudiar apologética. Entonces la persona que le está llamando le quiere una explicación. ¿Por qué le mandan a estudiar apologética? Por favor, Jason. Apologética es la defensa de la fe. Es entender los argumentos que el mundo tiene contra las creencias que tenemos en Dios, de la Biblia, de diferentes cosas. Es una enseñanza derechita, directa, ortodoxa acerca de la palabra de Dios y es la defensa de la fe porque creemos lo que creemos. Sí. Nada más. Eso es a grandes rasgos de qué se trata la apologética. Es la defensa de la fe, por qué creemos tanto, y es aún armar algunos argumentos contra el argumento que Dios no existe, que la palabra de Dios está llena de contradicciones. Es una defensa de la fe. Sí. Apologética. Entonces vaya a estudiar apologética, por favor, porque quien te lo dijo sabe lo que está diciendo, ¿no, Jason? Bueno, gloria a Dios. Así es, muchas gracias. Su red de emisoras de bendición, Radio Nueva Vida, Poder para Cambiar con Jason Friend. Una pregunta interesante. Antes de la pregunta, recordando que usted puede volver a escuchar a Jason
3 a.m. hora del Pacífico, solo aquí, por Radio Nueva Vida. Una pregunta de un hermano en Cristo y dice: Jason, ¿cuál es tu opinión sobre las redes de mercadeo o marketing multinivel? ¿Consideras que es un modelo de negocio válido y ético? ¿Tiene respaldo o conflicto con principios bíblicos? Interesante pregunta, Jason. No, para nada. Yo no creo que sea mal en ningún sentido, a menos que Ahí está. legalmente el estatus de la organización está en una mala luz del gobierno. El gobierno o cualquier gobierno lo ha señalado diciendo que esto sí es prohibido, entonces yo diría que sí. Número 2, éticamente se ha proclamado las prácticas, los niveles de comisión, los productos que venden y además pintan una vida real de lo que uno puede esperar en cuanto a las ganancias. A veces los multiniveles, en ciertos casos, pintan una vida perfecta después de haberse involucrado, y eso no es correcto. Cuando se presenta su plan, su forma de comisión, dice, eso, claro, te va a costar, va a requerir mucho trabajo, pero si logras este nivel, tú puedes contar con tantos ingresos, menos tiempo trabajando en su trabajo fuera de este negocio, y eventualmente puedes trabajar tiempo completo siempre y cuando eso es real, igual como cualquier otro trabajo, Vania. Sí, igual sí. La transparencia de comisiones y de lo que se espera en cuanto al esfuerzo y el premio que uno recibe, y siempre y cuando el negocio está en buena condición con su gobierno. Porque el gobierno tiene la responsabilidad de supervisar los negocios, dentro del contexto estadounidense, ¿no? Entonces el gobierno analiza su forma de gobernar, su forma de producir productos. Por eso, por ejemplo, la FDA administra y supervisa lo que es el producto de comida. La FAA también administra supervisa los aviones y todas las aerolíneas. Igual, multinivel tiene que sujetarse a la SS, que es supervisar su forma de gobernar, su forma de producir productos, comisiones, etcétera, etcétera. Entonces yo, siempre y cuando ande bien, en buena condición con su gobierno y es transparente en su comunicación con los nuevos, es como cualquier otro trabajo. Bueno, es la respuesta de Jason, querido amigo, como conocedor, obviamente, acerca de su pregunta. Y muchas gracias por su pregunta, porque muchas personas, estoy absolutamente segura que estarían interesadas en esta respuesta también. Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio@nuevavida.com. Tenemos también, Jason, una persona que dice, Jason, ¿puede ayudarme por favor a comprender las razones detrás del comportamiento rebelde de mi hijo adolescente y guiarme para abordar estos problemas? Porque ya no sé qué hacer, ya no sé cuáles libros más leer para cuidar de esta situación con mi hijo. Tiene un hijo de 16 años. 16 años. Sí. Es una edad bastante difícil, Vania. Sí. Es una edad donde quiere independizarse y quiere hacerse, aislarse de la casa, hacer lo que le dé la gana. Y si tiene algún choque de personalidad con su papá o con su mamá, se va a empeorar las cosas, ¿no? Porque debido a los choques, el orgullo impacta mucho. Yo pienso que para nosotros los padres es imprescindible que nosotros seamos más sabios que ellos, que tengamos que ser más inteligentes que ellos.
En algunos casos, no la mayoría, los hijos son más maduros, más sabios y más inteligentes que sus padres. En algunos casos. Sí. Y por eso los padres nunca van a ganar, porque son muy testarudos y duros de cabeza. Pero el padre sabio, en vez de martillar a su hijo, en vez de insistir que haga tal cosa, sin hablar con él, sin ponerle algo de flexibilidad, el padre sabio va a investigar el por qué mi hijo se comporta de esta manera, por qué la conducta de mi hijo está así, por qué está motivado o por qué está siendo motivado a hacer tal cosa. Investigarlo sin martillarlo, sin golpearlo, sin argumentar, sin dialogar con él, simplemente para entender el contexto en el cual la conducta de su hijo sea de esta forma. Y a mí me da la impresión de que la gran mayoría de los padres no lo hacen. La gran mayoría de los padres, ellos están especulando, están imaginándose por qué se está comportando su hijo de esta forma, pero nunca le pregunta, nunca investiga y nunca recolecta data, evidencia, para comprobar su condición con evidencia. Simplemente están imaginándose y ellos inventan cosas, y cuando nosotros actuamos o jugamos el rol o el papel de padre de esta forma, corremos un riesgo muy fuerte, porque a veces malinterpretamos lo que nuestro hijo está haciendo y debido a eso llegamos a una conclusión incorrecta y causamos más daños y se aleja más el hijo. Entonces, para mí, la escucha activa es muy importante, Vania. En este caso, yo investigaría por qué mi hijo está haciendo lo que está haciendo. Si está fumando, si está poniendo tatuajes, si está reunido con personas cuestionables, así voy a hacer una pregunta, voy a hacer una investigación, voy a investigar por qué necesita asociar con personas, por qué siente la necesidad de ponerse un tatuaje, por qué necesita fumar marihuana, por qué está buscando silenciar las voces diabólicas de ansiedad que usa sustancias, alcohol, licor, etcétera, etcétera. Yo voy a buscar el por qué antes de hablarle a él. Sí, señor. Muchas gracias, Jason. Y continuando con este tema, Jason, sabe que me permite repetir el número de teléfono para usted que quiere hablar con Jason. 1-888-727-8424. Es una línea gratis para usted. Hoy, Jason, muy temprano en la mañana, pero muy temprano, la persona llamó de la costa este de los Estados Unidos y dijo, hermana, permíteme llamarle de hermana. Claro que sí, bendiciones a usted y los suyos. Él me dijo, sí, hermana, es lo que necesitamos en nuestra familia. Dice que se mudaron a Estados Unidos hace 6 meses. Él, su esposa, un hijo y una hija. El hijo, 16 años. Y dice que hace 4 meses que entró a una pandilla. Y el fin de semana pasado llegó a casa, buscó su ropa, puso todas sus pertenencias y dijo, me voy. Es un lugar donde quiero estar. Y está en una casa con personas que siguen, vamos a decir, esta específica pandilla. El padre está inconsolable. Y me pidió, me dijo, hermana, yo no llamo porque me da un poco de vergüenza, porque yo vivo las 24 horas del día llorando por lo que acaba de hacer mi hijo. Entonces quería preguntar a Jason acerca de esto. ¿Cuántos años tiene el hijo? 16. Vania, Sí. Si está viviendo en este país, Sí. está viviendo con los derechos de vivir en este país y su hijo tiene 16 años, legalmente él No es tiene mayor. autoridad porque no es un hijo mayor de edad. Sí. Y si tuviera que hacerlo, me mudaría a otro estado. Yo no estoy diciendo que lo haga, no estoy diciendo que siga lo que yo haría en mi caso. Sí. Pero para mí, crear a mis hijos en los caminos de Dios es una prioridad. Y no es simplemente forzar que vayan a la iglesia. Es mantener
un modelo de casa, un modelo de domicilio correcto en los ojos de Dios, donde yo participo en la vida de mis hijos, donde yo los apoyo en sus estudios, donde los estoy apoyando en sus deportes, donde los estoy acompañando a sus actividades. Pero si no lo está haciendo, entonces el mundo va a crear a su hijo. Sí. Alguien tiene que crear el hijo. Y si los padres no están criando a sus hijos, pues el mundo los va a crear a su forma. Entonces el hijo, no sé por qué se alejó. Normalmente un hijo que se muda de un país al otro se aferra más a su familia en el primer año, porque es su estabilidad emocional. Los conoce, es su nido, es su seguridad. Pero en este caso lo opuesto sucedió, se alejó. Mi pregunta es, ¿por qué se alejó? Sí, sí. ¿Qué vacío causó por la mudanza que la familia no pudo llenar? Esa sí sería mi pregunta. Sí, ahí está. Hermano querido, si está escuchando a Jason y quiere por favor llamar de regreso, aquí estamos a la orden. Y el número de teléfono una vez más para usted, 1-888-727-8424. Comuníquese, por favor, si usted quiere dirimir esta duda que Jason obviamente presenta, y con toda la razón, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hablando de esto, Jason, escuche esto. Este fin de semana realmente ha sido un fin de semana bastante duro, yo diría, con relación a las preguntas de los papás masculinos, ¿no? Los varones. Dice, mi hijo Jason ayer me preguntó, ¿por qué me dicen que debo creer en Dios? ¿Por qué me llaman que vaya a la iglesia con ustedes si Él me permitió que fuera abusado? Excelente pregunta, sí. Y gracias por hacernos la pregunta. Sí. No es que Dios dejara que fuera abusado. Es que Dios está buscando a través y a pesar de la tragedia que experimentamos en la vida. Porque cada quien tiene su voluntad libre, aún para hacer daño contra su amigo, su prójimo, su amigo, su hermano. Siempre tenemos voluntad libre. En realidad, lo que Dios busca en circunstancias así no es como simplemente nunca le hace la vista gorda, sino está buscando representantes del reino de Dios para ir, para consolar y para ayudar a aquellos que están con sus heridas. Y Dios está buscando agentes y representantes para ayudarte a ti. Sí. Si pasaste por ese momento tan difícil. Y equiparte con defensas y con estrategias para prevenir esto, no solamente en tu vida, sino en la vida de los seres queridos en tu futuro. Porque Dios quiere usarte. Entonces tal vez lo que Dios está buscando en ti es que seas una persona de justicia para ayudar a prevenir esto en el futuro. Ahora, si hablas de que, o del hecho de que uno de los padres te había abusado, entonces lamentamos mucho escuchar eso. Sí, Señor. Y aún yo no voy a cambiar mi respuesta. Dios quiere usarte para la justicia en el futuro, en la vida de los seres queridos tuyos y tu familia, tus hijos y sus nietos y bisnietos. Creo que sí, eso sería el plan de Dios con tu vida. Entonces yo buscaría la sanidad, buscaría la forma de sanarme, me aferraría más a Dios, porque Dios no es el culpable, sino el que hizo esto. El villano es el culpable. Deja que Dios te use para prevenir esto en la vida de otros. Sí, Jason, en virtud de la gran cantidad de personas que durante su programa, pero después que termine el programa, o entonces durante las tardes, personas que llaman y dicen, lo que pasa es que estoy pasando por esta situación, quisiera a que por favor me indicara una terapia porque fui abusado, o fui abusada. ¿Qué es lo que pasa en el mundo en este momento que tantas personas se sienten
infelices, se sienten perseguidas de alguna manera por el abuso de otras. Jason, explíquenos, por favor. Yo pienso que en el futuro va a haber menos casos de abuso, porque la conciencia de la sociedad está aumentando contra ese tipo de práctica aún en la familia. Yo creo que los padres están más conscientes que nunca del hecho de que eso, aunque antes era permitible, así era la vida, ya no es aceptable. El porcentaje de gente que no aguanta ni tolera esto está aumentando, en mi opinión. Abuso verbal, otra cosa. Oh, sí, el abuso verbal creo que se mantiene porque la gente tiene la mecha corta, la gente explota y va y viene. Pienso, Vania, que nosotros, los que somos personas del ministerio, tenemos que equipar y instruir a la gente a ver a todos los involucrados como hijos potenciales de Dios, potenciales de ser hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Aún mis hijas son mis hermanas en Cristo Jesús. Claro que sí, son mis hijas, pero realmente son hijas de Dios. Sí. Y yo tengo que, cuando veo a un individuo a quien me da mucho coraje, que es un producto de Dios, hijo de Dios, entonces ya tengo que tratarlo con más respeto. Porque su papá va a enojarse conmigo y yo voy a tener que enfrentar a Dios debido a mi conducta. Sí. Yo pienso que debido al hecho de que hay mucha gente que ha sido abusada, afectada, deprimida, llena de ansiedad, esa oleada va a ser siempre prominente en la vida. Siempre. Tal vez la ansiedad va a crecer. Los casos de abuso físico, sexual, yo pienso que van a disminuir. Igual como no estamos tratando a la mujer igual en la sociedad, ella no es propiedad, ya vota, ya gobierna su propia vida en los últimos 200 años. Yo creo que ese paso también en cuanto al abuso va a cumplirse y vamos a ver menos abuso. El uso de pistolas, el uso de armas está disminuyendo mucho. Sí, ¿no? Mundialmente hablando, solo escuchamos los casos de sucesos increíbles y fatales, pero el porcentaje va disminuyendo. Y pienso que lo mismo va a ser igual en cuanto a los ataques físicos, traumas físicos. Pero el abuso verbal yo creo que es para toda la vida, desafortunadamente. Sí, desafortunadamente. Gracias, Jason. ¿Hay algo de tiempo? Si usted también quiere hacer una pregunta, Jason, por favor, 1-888, línea gratis, ¿no? 727-8424. Una persona que le escribió lo siguiente: Jason, a mí me gustaría saber de usted si es posible encontrar perdón en la fe cristiana después de luchar contra una adicción bastante peligrosa. Claro que sí, claro que sí. El perdón es simplemente una decisión. Y amigo, tú estás a un paso de tomar una decisión. Ay, sí, Señor. Un paso nada más, es simplemente decidir. Ahora la gente pregunta a veces, ¿cómo se logra el cambio? ¿Cómo se logra el cambio de bajar peso? El cambio de llegar a ser rico, el cambio de X cosa, es una sola decisión. A veces nos dura mucho para tomar la decisión. A veces nos dura tanto de estar tan irritantes, fastidiados, mirándonos en el espejo, diciéndonos qué gordo estoy, ya no hay nada que me quede bien en el closet. Pero eventualmente llega el momento cuando tomamos la decisión y comenzamos la dieta y seguimos con la dieta porque llevamos una convicción. Nadie sabe exactamente cuándo sucede, cómo sucede, si fue a través de un proceso o fue una decisión inmediata. Pero lo que sí sé es que fue una sola decisión, igual el perdón. Sí, Señor. Hasta que no aguantes más el dolor, la agonía, en ese momento tú te dices, ya voy a elegir perdonar y yo no vuelvo atrás. Voy a perdonar y voy a caminar con mi Dios que me llena, que me dé combustible, que me guía y Él me va a proteger y guardar
entonces andaré bien con Dios. Voy a perdonar. Gracias a Dios. Los perdono. Sí, Señor. Y Jason, rápidamente, antes que usted se vaya. Jason, estoy un varón. Tiene 32 años. Jason, estoy luchando con mi adicción a alcohol y drogas. ¿Qué me puede recomendar para salir de esto lo más pronto posible? Porque estoy por casarme. Wow, excelente. Sí, en primer lugar, reconocer que el matrimonio no te va a salvar de esto. No, el matrimonio no salva a nadie. No te ayuda a bajar peso, no te alivia el estrés, no te hace rico tampoco, no te hace feliz tampoco. ¿Sí? Hay gente que vive en una fantasía pensando que el matrimonio me va a hacer feliz. No, no te hace feliz tampoco. Lo que yo recomiendo es que llegues a ser una persona saludable antes de casarse, o por lo menos estés bien involucrado en el proceso de sanidad antes de casarte. No tienes que ser sano totalmente, porque nadie lo es, siempre, en todos los casos, sano, en todas las áreas de su vida, sano, antes de casarse. Pero sí, creo que deberías mantener eso con un buen manejo antes de casarte. Sí, ¿no? Desafío juvenil, celebrando la recuperación. Hay diferentes lugares, Alcance Victoria, que puede ser excelente herramienta para que por lo menos establezcas una rutina, un proceso de sanidad antes de casarte. No tienes que terminar los programas necesariamente antes de casarte. No tienes que terminar celebrando la recuperación antes de casarte. Pero pienso que deberías estar bien firme en algo. Porque si no, después de casarte, las presiones del matrimonio, la luna de miel y toda la cosa va a ser una tentación muy, muy grande. Tienes razón. Tienes razón absoluta en usar esta palabra tentación, ¿no, Jason? Así es. Y porque la tentación sale por todo lado. Y la distracción sale por todo lado también. Exactamente, absolutamente. Antes de orar, yo le decía ayer, estaba predicando en una iglesia y le decía que la gente sí sabe hacer dieta, pero no pierde peso porque se distrae o simplemente cae en tentación. Son tentaciones y distracciones que nos desvían de los caminos de Dios. Entonces, para obtener el motivo y la disciplina, tenemos que aferrarnos a Dios y pedirle el combustible del Espíritu de Dios todos los días. Así vamos a orar. Señor, te pedimos el combustible y la disciplina del Espíritu Santo en nuestra vida todos los días. Te pido, Señor, que tú sanes a aquella persona que necesita sanidad en su cuerpo, lo que está en su cabeza, pasando por todo el pecho hasta la punta de los pies. Bendice a cada individuo que necesita sanidad en su cuerpo. En el nombre de Jesús, sana las coyunturas, el sistema cardíaco, respiratorio, reproductivo, esqueletal, muscular, todos los órganos internos, Señor. Bendice a Vania, bendice a su familia, a cada uno que está trabajando en Radio Nueva Vida, especialmente a los sembradores, los que han sembrado en este ministerio. Bendice a cada uno, provéeles con provisión divina del cielo, y sobre todo lo que te pido es la presencia y la paz de Dios sobre cada uno que escuche mi voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Y amén. Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio@nuevavida.com. Hasta la próxima.